Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Bueno, entonces, sí, dígame. No, que no. Ah, ok. Entonces, lo que dijimos la vez pasada es que em, definimos lo que es una relación definimos lo que es una clase de equivalencia. Una clase de equivalencia es el conjunto de todos los elementos que están, o sea, son todos los elementos X en X, ¿no? Si tenemos una relación de equivalencia, son todos los elementos que están relacionados con ese elemento, ¿no? Y pues estuvimos haciendo un montón de ejemplos. Entonces, ya más o menos con eso, pues podemos tener esta noción más clara de cómo se ven las clases de equivalencia. Y al final se quedó de tarea estos dos corolarios, que ustedes los demostraran y que vieran que realmente son una consecuencia directa del teorema, ¿no? Entonces, a partir de una relación de una clase de equivalencia, bueno, tenemos una relación de equivalencia, ¿no? Tenemos una relación de equivalencia y esto nos va a implicar que un conjunto de elementos en X que nosotros le vamos a llamar el conjunto completo de representantes, ¿no? Conjunto de representantes. Ujú. Completo. Este le vamos a decir el conjunto completo de representantes. Entonces nosotros le dábamos dos propiedades a este conjunto completo. Decíamos que las clases de equivalencia, si teníamos dos elementos diferentes, estas clases, sus clases eran disjuntas y que el conjunto completo es igual a la unión de todos los elementos, de todas las clases de los elementos que pertenecían a esto. Estas eran las dos propiedades que nosotros pedíamos para que fuera un conjunto de representantes completo, ¿verdad? Y esta parte es como bien importante por lo que sigue. Lo que nos está haciendo esto es generar lo que se le llama una partición. Una partición de un conjunto es exactamente lo que ustedes están imaginando. Nosotros tenemos un conjunto y pues nosotros lo partimos en cachitos, ¿no? Lo partimos en cachitos. ¿Qué quiere decir que lo partimos en cachitos? Que cada una de las partes, ¿no? Valga la redundancia, cada una de las partes es disjunta, ¿verdad? Son diferentes, cada una de estas partes son diferentes entre sí. Si fueran iguales o si se intersectaran, pues ya no estaría bien partido, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es exactamente eso. Eso es una partición. Ahora, ¿cómo lo decimos de manera formal? ¿Cómo lo decimos de manera formal? Pues lo que vamos a decir es que tenemos un conjunto X y vamos a agarrar una familia de subconjuntos, ¿no? Es decir, cada uno de estos X sí es un subconjunto de S. Ujú. Tenemos una familia de subconjuntos. Ojo, aquí esta familia puede no ser finita. Ujú. Puede ser muy grande. Puede ser muy grande. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de particiones que pueden ser muy grandes, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos es que es una familia de subconjuntos de S, tales que cada uno de estos subconjuntos, pues es no vacío. Claro, porque pues si fuera vacío, pues entonces esa parte pues me está diciendo nada, ¿verdad? Entre a pares, cada uno de ellos, si nosotros agarramos dos arbitrarios distintos, ¿no? Y distinto de J, ¿no? Si agarramos dos disjuntos, dos distintos, pues tienen que ser disjuntos. Esta parte es como fundamental, es lo que estábamos diciendo en el dibujito, ¿no? Cada una de las partes tiene que ser diferente. Ah, ¿sabes qué? Sí puse a grabar, ya. Entonces, cada una de las partes tiene que ser diferente. Ajá, eso lo vamos a escribir así. Van a ser disjuntos. Ujú.
¿Qué pasó? Ahí está. Entonces van a ser disjuntos a pares. Y la tercera condición es que la unión de todos estos, la unión de todos los elementos que están en esta partición, van a ser, nos van a dar el todo, ¿verdad? Entonces, es muy intuitiva la definición. Lo que estamos haciendo es, pues estamos aplicando la de Jack, ¿no? Lo estamos partiendo en cachitos, ¿no? Entonces, ejemplos. ¿Cuáles particiones se les ocurren? Las más fáciles, las más fáciles, las particiones triviales. ¿Alguien quiere decir cómo se les ocurre que podrían partir un conjunto arbitrario? Un conjunto arbitrario, ¿cómo lo podrían partir de manera trivial? Pues dividir cada elemento, ¿no? Exacto. Entonces, una partición va a ser el conjunto de todos los, conjuntos unipuntuales, tal que X pertenece a X, ¿no? Muchas X. Entonces, pues si yo agarro X y Y diferentes, ¿no? Si X es distinto de Y, pues es claro que X inter Y es igual al vacío, ¿verdad? Y pues la unión de todo, pues nos da todo. Esa es la primera, muy bien. Estrellita. ¿A quién se le ocurre otra? A ver. Esta es la trivial. Ajá, a ver. ¿A quién se le ocurre otra? También trivial. La segunda partición más fácil que se les puede ocurrir. Partirlo en dos. Bueno, pero pues, ¿qué pasa si el conjunto solamente tiene un elemento? Ya no lo podrías partir en dos, ¿no? Más fácil todavía. No lo partas en No dos, partirlo, ¿no? ¿eh? Solo agarrar todo. Partirlo en uno, exactamente, solamente partirlo en uno, es decir, agarrarse todo el conjunto, ¿no? Pues si agarras el conjunto que solamente contiene a todo el conjunto, pues ya, ¿no? Es claro que pues no lo puedes intersectar con ningún otro, entonces por vacuidad cumple todas las propiedades y listo, ¿verdad? Entonces está bonito, es más fácil construir particiones de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Pero bueno, pues estas dos particiones, por algo se les llaman las particiones triviales, porque pues son demasiado fáciles y pues nosotros generalmente queremos construir particiones que nos den alguna información sobre el conjunto, ¿no? Sobre nuestro espacio que nosotros queremos estudiar. Entonces, a ver, en los enteros, en los enteros, pues podemos partirlos en los pares, ¿no? Y en los impares. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Pues está bien, ¿no? Chido, va. Entonces, tenemos cómo podemos partir a los enteros en pares e impares. Aquí les puse esta partición, bueno, este conjunto aquí, no sé por qué siempre me borra el X, pero bueno, aquí va un X. Había puesto este conjunto. A ver, alguien que me diga cómo puedo partir una partición de este conjunto, del 1, 2, 3, 4, 5. No tengan miedo. Está 1, 2, 3, 4, 5. Nadie? ¿Ningún voluntario? ¿Qué pasó, chavos? Anímense. Si no En el siento chat que... están poniendo. A ver, en el chat están poniendo. A ver, dice en el chat. En mayores a 1. Pero si nada más tengo 5 elementos, entonces, si son mayores que 1, pues tendría 2, 3, 4, 5, pero no estoy considerando el 1, ¿no? ¿En múltiplos? En múltiplos. Tengo 5 elementos. Tengo estos 5 elementos.
De hecho, si quieren, vamos a ponerlo más interesante para que no piensen que son números. Tengo A, B, C, D y E. Yo quiero construir una partición de este conjunto. ¿Cómo la puedo partir? Pues ACE por un lado y por otro BD. A ver, entonces, me están proponiendo uno, A, C, E, S1, y otra que sea solamente, que sea, ay Dios. Ujú. Y otro que sea B y D, ¿no? Entonces tengo dos conjuntos, ¿verdad? Acuérdense que lo que tengo que hacer son conjuntos. Entonces mi conjunto uno sería A, D, E, ¿no? Y mi conjunto 2, mala anotación porque, entonces, si este es X, este lo voy a poner X1, le voy a poner ADE, ACE, ¿verdad? De acuerdo con lo que estamos escribiendo ahí. Y X2 es igual a BE. Entonces, cumple estos dos conjuntos, esta familia, ¿no? Entonces la partición sería X1, X2, ¿verdad? La intersección de X1 y X2, pues es vacía, ¿verdad? La unión de X1, X2 es todo X y cada uno, tanto X1 como X2, son no vacíos, entonces cumple la definición, ¿verdad? Cada vez que nosotros propongamos una partición o que propongamos un elemento, algo, tenemos que verificar que cumple la definición que nosotros estamos dando. Entonces, P es una partición, ¿no? Es una partición. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que ver estas particiones? ¿Qué tiene que ver esta manera en la que nosotros estamos partiendo conjuntos con una clase con las relaciones de equivalencia? Pues exactamente lo siguiente. Cada vez que nosotros tenemos una relación de equivalencia, cada vez que nosotros tenemos una relación de equivalencia, lo que vamos a tener es también una partición sobre el conjunto en el que está definido. Y la partición va a estar dada por las clases de equivalencia. Es decir, cada clase de equivalencia nos va a dar una parte, ¿no? Del conjunto total. Entonces tiene sentido todo lo que nosotros habíamos estado iluminando. ¿Se acuerdan de la serie de Navidad que teníamos en los enteros, no? La serie de Navidad que nosotros teníamos en los enteros nos estaba diciendo que el 1, por ejemplo, cuando teníamos módulo 2, nos decía todos los pares están de color azul y todos los impares están de color rojo, ¿no? Pero al final de cuentas, cubrimos a todos los enteros con dos colores, con solo dos colores, es decir, lo estamos partiendo en dos partes. Con módulo 3 teníamos tres colores, entonces podíamos iluminar a todos los enteros en tres colores y así consecutivamente. Entonces, esta es la parte como que te explota la cabeza, ¿no? Y dices como que, wow, entonces por eso es tan importante las relaciones de equivalencia, ¿no? Porque al final de cuentas, a partir de esta equivalencia, si tú quieres estudiar las propiedades de un conjunto, puede ser un conjunto muy grande, puede ser un conjunto infinito como los enteros, o más grande todavía como los reales o como el plano cartesiano, pero al final de cuentas, si tú estudias los elementos que son equivalentes, pues entonces solamente tienes que estudiar las clases de equivalencia. Y esa es la parte como súper interesante. Entonces, veamos. Mi afirmación es la siguiente, ¿no? Vamos a demostrar este teorema. ¿Les parece bien? Demostraciones, me fascina. Ustedes no se emocionan cada vez que dicen, vamos a demostrar algo. Sí, demostremos. Ya, perdón. Es la fiebre matemática. Ya. Entonces, tenemos una relación de equivalencia. Ujú, una relación de equivalencia. Y necesitamos ver que este conjunto
en S, o sea, tenemos un conjunto, tenemos S y S, un conjunto completo, ¿no? De representantes. Necesitamos ver que esto es una partición. Ujú. Esto es lo que necesitamos demostrar. Por demostrar. Bueno, entonces, necesitamos ver que esta cosa es una partición. ¿Qué es una partición? ¿Qué es qué es una partición? Primero necesitamos ver, ya tengo una familia de conjuntos, ¿ok? Y esta familia de conjuntos necesita cumplir tres cosas. La primera cosa es que cada una de estas clases, ¿no? Necesitamos ver que A es distinto, que cada una de las clases es distinta de vacío. La segunda cosa que necesitamos ver, me voy a a mi definición. Entonces, la segunda cosa que necesitamos ver es que si tomo A distinto de B, ¿verdad? Entonces, la clase de A, intersección, la clase de B, es vacía, ¿verdad? Muy bien. Y la tercera cosa es que, ¿por qué no escribo? Ah. La tercera cosa es que la unión de todas estas clases con A en este conjunto de representantes es el conjunto completo, es el total, ¿verdad? Entonces, esto es lo que necesitamos demostrar. Ujú. Muy bien, entonces por demostrar es esto, ¿no? Entonces veamos uno. Veamos que A es distinto de vacío. Bueno, pues tenemos que A a ver, voy a escribirlo completo. A es el conjunto de todos los elementos en X, tal que X está relacionado con A, ¿verdad? Y tenemos que A está relacionado con A. Eso implica que A pertenece a la clase de esta cosa, ¿no? A su propia clase. Eso implica que, pues, que esta cosa es no vacía. Muy bien, eso estuvo muy fácil. Perfecto. El segundo, si tomo A y B en S, recordemos que S es un conjunto completo de clase de representantes y A es distinto de B, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner una coma. S es un conjunto de conjunto completo de representantes, ¿verdad? Así le pusimos conjunto completo de representantes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Un conjunto completo de representantes. A ver, a buscar. ¿Qué quiere decir un conjunto completo de representantes? Ah, no lo tengo aquí, pero lo tengo acá. A ver, vamos a ver. Eso lo vimos ayer. Está aquí. Entonces, ¿qué hizo? Ahí está. Entonces, a ver, vamos a ver. En la clase de ayer vimos que era un conjunto completo de representantes. A ver, aquí está, conjunto completo de representantes. Entonces, un conjunto completo de representantes me dice que si agarro dos elementos, aquí está, ¿no? Si agarro dos elementos en S, sus clases de equivalencia son disjuntas
Y la segunda condición me dice que la unión de, de todos los conjuntos de clases de representantes es todo X. Entonces, pues parece que pues, esto ya nos está diciendo que sí cumple, ¿no? Entonces, A y B es un conjunto completo de representantes, pues por la condición 1, ¿no? Parece como hacer trampa, ¿no? Por la condición 1, porque lo definimos, el conjunto completo de representantes, lo definimos justamente que cumplía esta cosa, ¿no? Por la condición 1, A inter B, bueno, por la condición 1 de la definición de conjunto completo de representantes, A inter B es igual al vacío, ¿verdad? Y 3, lo que tenemos es exactamente lo que queremos aquí, ¿no? Entonces, la unión de A de estas cosas es igual a X, es lo que queremos probar, ¿no? Igual por la condición 3, por la condición 2 de la definición de conjunto, esta cosa, se cumple lo que queremos, ¿no? Entonces, la gran pregunta que yo les hago aquí es, ¿existe ese conjunto completo de representantes? Es lo que necesitamos probar, ¿no? ¿Existiría un conjunto completo de clases de representantes? ¿Cómo lo haríamos para probar eso? ¿Alguna idea? ¿Preguntas? ¿Pregunta? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo harían? ¿Alguna sugerencia, alguna idea de para cómo le hacemos para probar que en efecto existe el conjunto completo de clases de representantes? Lo que queremos probar es que A unión B es todo el conjunto. Ese ya lo probamos, ¿no? No, no, no. En el primero, a ver, ¿qué estamos haciendo? Tomamos un conjunto, eh, dice CAR, una relación de equivalencia sobre X, y S es un conjunto completo de representantes. ¿Se acuerdan que definimos la clase anterior un conjunto completo de representantes? ¿Sí o no? Sí. Entonces, un conjunto completo de representantes, Pues definición, sí, ¿no? perdón. O sea, porque pues para que sea completo, pues necesariamente la unión de sus clases tiene que ser todo el conjunto X. Exacto, eso es la definición de que es un conjunto completo, ¿no? Que sea un conjunto completo. Entonces, a ver, ese es un conjunto completo de representantes, quiere decir que uno, bueno, tendríamos S, es un subconjunto de X, S es, y entonces S es un conjunto completo de representantes, si si cumple dos condiciones, ¿no? Uno es si A es distinto de B, implica que la clase de A es disjunta de la clase de B, ¿verdad? Y dos, que la unión de las clases con A en S, esto es igual al conjunto completo. Estas son las dos condiciones que cumple el, el conjunto completo de representantes, ¿verdad? Esto es lo que cumple. Esto es por definición.
Entonces, esto es lo que definimos la sesión anterior. Esto es definición. ¿Cierto? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cómo le hacemos para saber que existe? ¿Por qué existe ese CCR? ¿Cómo le hacemos cómo le hacemos para saber que existe un conjunto completo de representantes? Entonces, a ver, para todo A en X, siempre podemos considerar la clase de A, ¿no? Entonces, si nosotros podemos tomar, por ejemplo, S igual a todo A en X, ¿no? Pero esto me está dando una pregunta. Este es un CCR, es un conjunto completo de representantes. ¿Sí o no? A ver en el chat. ¿Quién dice que sí? ¿Quién No dice que debería no? tener la ¿Eh? unión de todos Pues S es igual a A, los... es igual a todos los A's que están en X, No, ¿no? Entonces, pues la unión de la unión de todas las clases, seguro nos va a dar todo X, ¿no? Esto sí lo cumple. La pregunta es que si A es distinto de B, A inter B es igual al vacío, ¿no? Que es esta condición, ¿no? ¿La cumple o no la cumple? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, no necesariamente no necesariamente es un CCR, ¿no? Entonces, pues no. Así no funciona, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para demostrar que existe un conjunto de clases de representantes? Si tenemos un conjunto de clases de representantes, automáticamente obtenemos la partición, ¿no? Por lo que estamos discutiendo aquí arriba. ¿Sí o no? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo le hacemos para saber que existe un conjunto de clases de representantes? Bueno, voy a dejar que lo piensen un poquito y por mientras vamos a demostrar la otra parte. Entonces, si tenemos un conjunto de clases de representantes, automáticamente obtenemos la proposición, ¿no? Cada una de las clases es no vacía. Si tenemos dos elementos en el conjunto de clases de representantes, entonces su intersección es vacía y la unión de todas las clases etiquetadas con los elementos en el conjunto de clases de representantes nos da todo X, ¿no? Entonces, todo depende de que exista el conjunto de clases de representantes. Esta existencia es el meollo del asunto, ¿verdad? Estoy resumiendo lo que estamos discutiendo aquí. Va. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Si tenemos un conjunto no vacío, si tenemos un conjunto no vacío y tenemos una partición de este conjunto, entonces podemos definir una relación de equivalencia a partir de esta partición. Y la relación va a estar dada por, vamos a decir, tenemos esta partición, tenemos X y tenemos que X
está partido por XY. Vamos a definir la relación de equivalencia como A está relacionado con B, sí, solo sí, A y B pertenecen al mismo XY. Es decir, existe Y en estas cosas, tal que A y B pertenecen al mismo XY. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué es una relación, afirmación. Esto es lo que vamos a probar. Afirmamos que, aquí le voy a poner una P, que esta cosa es una relación de equivalencia. Entonces necesitamos probar tres cosas. Primero es simetría. Simetría. Simetría es que A está relacionado con A, ¿verdad? Entonces, sea A en X. Entonces, ¿No es esa A... reflexividad? Así es, perdón, esta es reflexividad, perdón. Empezamos con reflexividad. Ajá. Reflexividad. Ajá. Reflexividad. Entonces tenemos A pertenece a X. Entonces, y esta X es igual a la unión de sus partes, ¿verdad? Con Y en estas cosas. Entonces, existe un único Y en Y, tal que A pertenece a XY, ¿verdad? Y pues evidentemente A también pertenece a XY, ¿no? Entonces A también, bueno, entonces eso quiere decir que A y también, ¿no? Y también A pertenece a XY. Va. Entonces A está relacionado con A, ¿verdad? Muy bien. 2. Simetría. Entonces agarramos A y B en X. Tales que A está relacionado con B en P, con la partición. Entonces, esto quiere decir que A y B pertenecen, bueno, que existen un I en I, tal que A y B pertenecen a XY. ¿Verdad? De hecho, esta parte de que existe un único es importante, ¿verdad? A y B pertenecen a XY. Entonces, pues A y B pertenecen a XY, pues también quiere decir que BA pertenece a XY. Y esto quiere decir que B está relacionado con A, ¿verdad? Y la transitividad. A ver, vamos, la transitividad. Entonces tenemos A, B y C en X, tales que A está relacionado con B en P y B está relacionado con C en P, bajo P, ¿no? Que es la partición. Esto quiere decir que existe un I y un J en los índices, tal que A y B pertenecen a XY y existe un B, y B y C pertenecen a XJ, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que, claro, aquí es esta parte, bueno, así. Entonces, A y B pertenecen a XY y B y C pertenecen a XJ, pero en particular quiere decir que B pertenece a XY y pertenece a XJ, ¿no? Entonces pertenece a la intersección. Entonces, esto implica que XY inter XJ es no vacío.
Y esto implica, entonces, que I es igual a J. ¿Por qué es cierto esto? ¿Alguien me puede decir el argumento el razonamiento que está detrás de esta afirmación? Sabemos que si I es distinto de J, entonces XI inter XJ es igual al vacío, ¿no? Si nosotros negamos esta cosa, entonces nos dice que si XI inter XJ es distinto de vacío, entonces I es igual a J, ¿verdad? Ese es el argumento que se está utilizando aquí. Estamos negando esta propiedad, ¿no? O sea, estamos tomando y eso quiere decir que es equivalente, ¿no? Son equivalentes estas dos cosas. Y bueno, entonces tenemos que I es igual a J. Eso quiere decir, Maestro, entonces sería eh, por, por antisimetría, I es igual a J. ¿cómo? No, por antisimetría, no, ujú. Ah, claro, sí, aquí lo que tenemos es, si es P implica Q, aquí lo que nosotros estamos utilizando es no Q, implica no P. Eso es lo que estamos utilizando, ¿no? La contrapositiva. Es esto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, Profesor, sí, dígame. ¿y por qué existe un único? ¿Por qué existe un único? Buena pregunta. ¿Por qué? Fíjate, bueno, bueno, aquí lo puedo poner. Ujú, le voy a poner en rojo. Ujú. Es exactamente utilizar este mismo argumento, ¿no? Agarras A en X. Vamos a ver que existe un único. Supongamos que existe I distinto de J, tal que A pertenece a XY y que pertenece a XJ, ¿no? Es decir, pertenece a XY y a XJ. ¿De acuerdo? Entonces, pues se aplica exactamente el mismo razonamiento que estoy escribiendo aquí. A pertenece a XY y a XJ. Eso implica que XY inter XJ es igual al vacío. Es distinto del vacío. Y aplicamos esto. Ujú. Esto implica que I es igual a J, y lo cual está suponiendo que I es bueno, no, de hecho nada más de hecho lo podemos hacer con demostración directa, ¿verdad? Agarras sean I y J en los índices, tales que A pertenece a ellos dos, ¿no? Tanto XY como XJ. Entonces, ajá, así, por demostración directa. Entonces agarras un A en X, supones que existen dos elementos, ¿no? Dos índices, dos conjuntos diferentes. Cuando los intersectas, quiere decir que su intersección es no vacía. La proposición, esta propiedad de que sus intersecciones son vacías, te implica, bueno, que si sus índices son diferentes, entonces sus intersecciones son vacías, te implica que si se intersectan, entonces sus índices son iguales. Entonces quiere decir que es como esta intersección es no vacía, sus índices son iguales. Por lo tanto, existe un único I en I, tal que A pertenece a XI, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Eso te responde la pregunta? Sí, gracias. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Entonces tenemos que B pertenece a XY y a XJ. Eso quiere decir que I es igual a J. Y con eso podemos terminar
nuestra demostración. Ay, Dios. Con eso podemos terminar nuestra demostración de que aquí, de la transitividad, ¿verdad? Esto quiere decir que A y B pertenecen a XY y también B y C pertenecen a XY, ¿no? Entonces este Y también es sí. Eso quiere decir que A, B, C pertenecen a XY y en particular eso implica lo que queremos, ¿no? Eso implica que A y C pertenecen a XY y A está relacionado con C, ¿no? Perdón, lo hice un poco, ya no cabía aquí, pero bueno, ni más. Y con eso, con eso se concluye la prueba, ¿no? Entonces queda muy bien esta demostración. Esta parte es la parte fácil, ¿no? Lamentablemente, sigue quedando esta pregunta, ¿no? ¿O ustedes están contentos? ¿Creen que sí es claro que existen un conjunto de clases de representantes? Digo, si están contentos, pues ya no lo demuestro, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes? Ocupo que me digan algo. No, mejor seguir la demostración. Sí, demuéstralo, porfa. Sí, la demostración. Pues, ¿qué creen? Esta demostración con las herramientas que tenemos hasta ahorita no lo podemos demostrar. No tenemos todavía todas las herramientas necesarias para poderlo demostrar. Nos falta una herramienta que es fundamental en las matemáticas. ¿Pueden adivinar qué herramienta es? ¿Están de acuerdo que, a ver, la primera pregunta que les hago, y quiero que todos me respondan en el chat, quiero ver muchos no o muchos sís en el chat. La pregunta es, ¿están de acuerdo que si existe el conjunto completo de clases de representantes, es trivial demostrar este teorema? Es decir, automáticamente tengo una partición sobre el conjunto. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ok. Al parecer todos están de acuerdo. No veo ningún no por ahí, ¿no? Entonces, si están de acuerdo con eso, entonces el meollo del asunto es demostrar que existe este conjunto de clases de representantes, este conjunto completo de clases de representantes, ¿no? Entonces, el problema es que demostrarlo, no podemos demostrarlo todavía. Necesitamos un ingrediente fundamental. ¿Qué ingrediente creen que es el que nosotros ocupamos para poder demostrar esto? No, la totalidad no. Es un ingrediente, es una definición, es un concepto que se utiliza en todas partes de las matemáticas y que generalmente, pues que siempre lo vemos y que siempre lo vimos desde la primaria. Bueno, en la primaria no creo, pero en la secundaria, en la preparatoria, yo creo que sí lo vimos. No, el complemento sí ya lo vimos, ya vimos lo que es el complemento, ¿no? O sea, es todo lo que no está dentro de un conjunto. Lo que necesitamos es... a ver, lo voy a poner aquí así. Exacto.
necesitamos el concepto de función. Ujú. Necesitamos el concepto de función. Con el concepto de función, la demostración de este conjunto completo de representantes va a ser directa, ¿de acuerdo? Y de hecho, la demostración de este hecho nos va a dar lo que se le conoce como uno de los teoremas de isomorfismos en conjuntos, ¿no? Entonces, aquí lo voy a anotar. Ujú. Ujú, ujú, ujú. Nos va a dar el teorema, un teorema de isomorfismos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta es algo que vamos a estar analizando la próxima semana con esta Adriana, con la maestra Adriana. Es súper importante y aquí es donde ustedes, bueno, estamos viendo, esta parte es importante porque se ve la necesidad de tener estas herramientas, de tener estos formalismos. Si no tenemos estos formalismos, quedarían estos huecos. Es decir, ¿cómo le hacemos? Demostrarlo de otra manera, pues no se puede. Es como terrible, pero cierto. Entonces, pues ni modos. Lo que sí sé, lo que sí es cierto y lo que sí tenemos, ¿no? Lo que ya está adelantado, salvo este detalle que necesitamos demostrar la próxima semana, es el siguiente, es lo siguiente, ¿no? Y que es con lo que comenzamos, es que si nosotros tenemos una relación, ¿no? Si tenemos una relación de equivalencia, ujú, nos va a dar una partición de A, ¿no? Y al revés, si tenemos una partición, esto me va a dar una relación de equivalencia. Es lo mismo estudiar relaciones de equivalencia que particiones. Eso quiere decir, en particular, que todos los ejemplos que nosotros estuvimos viendo anteriormente, todos estos ejemplos que estuvimos viendo anteriormente, todos estos ejemplos, lo que nos están dando son particiones, ¿verdad? Entonces, las particiones que tenemos, aquí se las estoy poniendo. Para los pares, estamos partiendo a los enteros en dos conjuntos. Con los enteros, con el módulo 2, estamos partiendo a los enteros en dos conjuntos. Con módulo 3 lo estamos partiendo en tres conjuntos. Con módulo 4, pues en cuatro conjuntos, ¿no? En cuatro colores, podemos pensarlo. Una partición es como si nosotros podemos pensar que estamos coloreando nuestro, nuestro espacio, ¿verdad? Y cada color, cada conjunto, cada parte va a ser un color, ¿no? Cada conjunto va a ser un color. Entonces aquí en los reales, por ejemplo, estamos coloreándolo, pues en una infinidad también de colores, ¿verdad? Es todo el degradado, todo el continuo de colores. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Cuando estamos partiendo a los reales con la relación entera, pues también, ¿verdad? ¿Cuántos colores estamos obteniendo? Tantos como caben en el intervalo, ¿verdad? Aquí lo estamos coloreando con todo lo que cabe en el intervalo semiabierto. En el caso en R2 del plano cartesiano, cuando lo partimos, ¿no? Cuando lo partimos a través de la red entera, lo que nos queda es este cubo, ¿no?
este cuadrado. Y ese va a ser, van a ser todos los colores que nosotros estamos partiendo el plano cartesiano. Y en este último caso, que es el plano proyectivo, bueno, que es en R2, con la relación de las líneas, donde estamos identificando todas las líneas, pues tenemos tantas líneas, ¿no? Como, pues como todo este intervalo, ¿no? Si se dan cuenta, esta es una manera en la que nosotros estamos etiquetando, ¿no? Tenemos todos los puntos que están en el 1Y. Esto lo discutimos un poco la clase anterior. Son todos los puntos que están aquí en la recta 1Y. Y este otro puntito, ¿verdad? Entonces, pues está padre. Van a ver más adelante que todas estas estructuras no están definidas al azar, sino que además tienen una estructura algebraica donde lo que está actuando sobre todas ellas es un grupo. Está actuando todos estos tienen una estructura algebraica, ¿verdad? Entonces, ahora que veamos las funciones, vamos a ver, y sería muy bonito que viéramos, que en realidad aquí estamos etiquetándolos con esta recta y este puntito. Pero otra manera en la que podemos etiquetar todas las líneas es a través de su ángulo, ¿verdad? Estamos diciendo que todas las líneas pasan por el origen. Entonces son homogéneas. Y pues tienen un ángulo teta aquí. Entonces también podemos etiquetarlas por todo el ángulo teta. Díganme, si las etiquetara por su ángulo, ¿cuántas líneas me quedarían? ¿Cuáles serían las etiquetas de esta línea? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuánto tengo que variar teta para que pueda cubrir todo el plano? Pues aquí empieza teta, esta es la línea teta que empieza en 0. De teta, de 0 a 2pi, ¿no? Entonces, tú dices que haga todo esto, ¿no? Que es de teta, de 0 a 2pi. Pero si te das cuenta, si tomamos de 0 a 2pi, ¿qué pasa con esta? O sea, aquí tienes el ángulo teta, pero si agarras teta más pi, te representa la misma línea, ¿verdad? Es decir, la recta teta es igual a la recta teta más pi, ¿no? Entonces ya tienes repeticiones, tienes dos líneas que te representan, dos tetas, dos ángulos que te representan la misma línea, ¿no? Entonces lo que necesitaríamos es llegar de teta, de 0, considerando el 0, a pi, abierto. Es decir, empezamos aquí en el 0 y lo dejamos aquí abierto. Entonces esto lo vamos a poder concretar de una mejor manera a través de funciones. Vamos a ver que hay una biyección, ¿no? Hay una biyección entre P, entre este P que yo estoy poniendo aquí, entre P y 0 pi abierto. Y eso está muy bonito. Sale y vale. Entonces, pues con esto concluimos la parte de relaciones de equivalencia. Recuerden, la parte más importante aquí es que toda relación de equivalencia me va a dar, toda relación de equivalencia me implica una partición y toda partición me implica una relación de equivalencia. ¿Sale y vale? Entonces, con esto terminamos este tema y la próxima semana empezamos a estudiar funciones y recuerden pensar en esta pregunta, ¿no? Esta pregunta es
fundamental para todo lo que sigue. ¿Sale y vale? ¿Preguntas? ¿Dudas? No. Bueno, entonces les mando las notas y también subo el video. Y recuerden que hay muchos ejercicios en verde para que los hagan y que los resuelvan, ¿sale? Y pues nada, muchas gracias, espero que estén bien y nos vemos para la próxima.